Buenas, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar un poco sobre pruebas, test unitarios en Java. En el itinerario de hoy vamos a estar hablando un poco de los principios de las pruebas, vamos a ver algunas definiciones, eh, vamos a hablar sobre JUnit, que es la herramienta que nos va a permitir testear nuestras clases en Java. Eh, Quiero que también debatamos algunos puntos claves para diseñar las pruebas de nuestros códigos. Veremos también cómo es el template de una prueba unitaria, cuál es el cuerpo y las partes de cada una de estas. La parte de agregar el JUnit al proyecto la vamos a dejar para otro videito. Y por último quiero que hablemos un poco sobre cuál es el mejor momento eh, en el cual nosotros tenemos que crear las pruebas. Bueno, para comenzar, tal como veníamos trabajando seguramente en las materias anteriores, en IP o en P1, probablemente hacíamos algún ejercicio, chequeábamos que el ejercicio ande desde algún archivo main con ciertos inputs. No sé, supongamos el caso de una función que sume, bueno, le pasábamos dos números, chequeábamos que realmente la suma de lo que tenía que dar, comprobábamos ese funcionamiento y hasta ahí estábamos. Probábamos algún que otro caso borde, supongamos en una función que divida, eh, chequeamos, bueno, a ver qué pasa con el cero, cómo responden nuestros programas ante eso. Y una vez que pasaba todas las pruebas, decíamos, bueno, este es el código, me está dando cierta seguridad, cierta garantía de que acá está todo bien, y con eso estábamos. Para formalizar esa intuición, vamos a empezar a definir lo que veníamos haciendo, de la manera que veníamos trabajando. Y bueno, vamos a empezar con esta pequeña definición de lo que es una prueba. Una prueba es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. En nuestro caso, en Java, la unidad más pequeña que tenemos para testear son nuestras clases. Java nos permite simplemente crear una clase y ahí dentro uno pone sus métodos, pone su lógica de negocio y demás. Entonces, a priori, nuestra prueba unitaria se va a basar en testear esa unidad de código, ¿sí? Una clase junto con sus métodos públicos. Eh, las pruebas que vamos a hacer van a poner en evidencia los defectos de esas clases que nosotros hayamos identificado. Siguiendo con este ejemplo de la función que divide, bueno, vamos a chequear qué pasa con el cero, qué pasa con los números positivos y negativos. ¿Realmente está aplicando la regla de los signos? Seguramente lo va a estar haciendo si utilizamos la división neta de Java y demás. Eh, y vamos a testear solamente esos casos que nosotros identificamos. Y bueno, pero esto quiere decir que nuestro código va a funcionar de manera perfecta. Eh, no, la respuesta es no. La respuesta es, bueno, esto pone en evidencia los casos que uno identificaron que podrían andar mal y que los tengo cubiertos, pero no pone en evidencia lo que uno no ve, ¿sí? Es bastante filosófica esta primera sentencia. Eh, por otro lado, pensar en que uno puede hacer una prueba de absolutamente todo tampoco es posible. Ahora vamos a ver con qué nos vamos a quedar para testear. Eh, También vamos a motivar en esta materia a probar lo antes posible, ¿sí? A que el test eh, esté lo más antes posible en el desarrollo, inclusive antes de empezar a escribir el código. Eso se puede hacer. Eso nos va a ayudar a mejorar nuestra abstracción. Lo vamos a hablar en un ratito. Y por otro lado, las pruebas nos permiten agrupar defectos. Es decir, nos permite categorizar los defectos, por ejemplo, eh, estos inputs, de alguna manera los relaciono y los agrupo y yo los tengo etiquetados, ¿ok? Estos son los inputs que a mí me van a molestar y sé cómo responder ante ellos. Les dejo además dos charlas. La primera es de una tester argentina, Nadia Cavaleri. La segunda también es de un youtuber que no es exclusivamente tester, pero sí da muy buenas motivaciones e intuiciones
sobre lo que va el test. Ok, sigamos pensando qué podemos probar básicamente. ¿Sí? Esta herramienta la vamos a ir puliendo durante la cursada, pero para empezar podemos separar tres posibles casos de prueba para una función, suponiendo que es lo que queremos probar. Podríamos chequear el caso feliz eh, de una función, es decir, yo cuando llamo la función división, esperaría que me haga la división y si le paso el 8 y el 2, esperaría que me devuelva 4. eh, y ese test, está bien, lo escribo y lo tengo identificado. El caso feliz de la división es este. Los casos bordes, en el caso de la división, recién estuvimos hablando y bueno, podría llegar a ser qué pasa si le pongo el cero, qué pasa si juego con los números positivos y negativos, responde igual, em, qué pasa si directamente le paso un float o un decimal, cómo va a responder ante eso, dependiendo cómo sea la firma también de la función, etcétera. También podríamos chocar en otras funciones quizás un poco más complejas. eh, ¿Qué ocurre cuando hay una excepción? ¿Tengo algún try que esté cacheando ese error? ¿Estoy sabiendo responder ante la excepción? ¿Debería tirar la excepción o no? Podría empezar a hacerme todas esas preguntas, pero es distinto tener identificada la excepción y tener identificado los problemas que me pueden surgir, que me surjan, a que me surjan y yo no saber por dónde está explotando el código. También puede haber restricciones del problema en sí. Estos pueden ser requerimientos ya sea de un cliente, en el caso nuestro pueden ser requerimientos que nosotros demos sobre un problema concreto, no lo sé, alguna restricción de un trabajo práctico o que esto tiene que devolver esto de tal manera porque se pide así, no lo sé. El mail tiene que ser Gmail o Hotmail o lo que fuese, supongamos que estamos testeando la correcta escritura de un mail, ¿sí? Puede haber cosas que al cliente le interesa que sean así y bueno, tengo que tenerlo identificado. Esto está lográndose de la manera que espera el cliente. Ok. JUnit, como les contaba hace un ratito, es la herramienta que nos va a servir para realizar las pruebas unitarias. ¿Y por qué remarco acá unitarias? Bueno, porque no son las únicas pruebas posibles que se pueden hacer a un código. Esta quizás es de las más importantes y la que nosotros como programadores tenemos la obligación de que estén, ya que están testeando lo que nosotros estamos escribiendo, básicamente. Si hicimos un método, y bueno, que esté el test de este método, que esté algo, un breve símbolo que me esté indicando esto está andando bien o me da cierta seguridad que para estos inputs que yo probé va a garantizar el funcionamiento. Otro ejemplo de que no puede ser una prueba unitaria puede ser una prueba de integración. Recién hablábamos de que unitario es, bueno, la unidad más mínima que nos provee el lenguaje, que es la clase. Bueno, pero puedo también testear qué pasa cuando este objeto interactúa con el otro y ahí ya estoy involucrando más clases. ¿Qué pasa cuando yo llamo a un método y ese método llama a otros objetos y empieza a hacer una lógica? Podría hacer pruebas más de ese estilo de integración de módulos, de clases agrupadas. Hay pruebas también de regresión. No lo sé, tengo configurado que mi aplicación a las 3 o 4 de la madrugada ejecute todos estos tests automatizados y en el caso de que falle alguno, bueno, eso disparará la alarma a alguien, despertará a algún programador y le dirá, bueno, tenés que ir a levantarte y arreglar este problema, etcétera, ¿sí? Como para dar otro ejemplo de que hay pruebas de todo tipo, las que nosotros tenemos como obligación como programadores es, bueno, aunque sea lo que programamos, que esto esté testeado. En Eclipse viene preinstalado JUnit, lo vamos a ver en otro video a cómo agregarlo. Eh, y principalmente su punto de entrada a esta librería es la anotación test. Una anotación eh, es un pequeño texto que se pone sobre el cuerpo de un método de una clase que le indica al compilador que en tiempo de ejecución resuelva esto de tal manera. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos a lo siguiente.
Acá estoy mostrando el ejemplo de un test en sí. Veamos, esto es una clase normal Java, veamos, no tiene nada raro, pero este método sí tiene algo raro, que es esta notación de acá. Esto lo que le está indicando al compilador es, che, esto tomalo como un test, reacciona de otra manera. No es una clase de lógica, sino que es una clase que testea otra clase. La convención que vamos a utilizar va a ser a nuestras clases de test, las vamos a nombrar como la clase que queremos testear, concatenado con test, y a los métodos que vamos a testear, basándonos en los inputs que identificamos anteriormente, va a ser de la misma manera. El nombre del método y le concatenamos test. Ahora, dentro del cuerpo de un test hay tres partes importantes. Una es la inicialización del input. Supongamos que queremos testear un objeto, bueno, darle new al objeto, cargarlo con las propiedades que cargamos y demás. La otra es tirar el caso de test en sí. Supongamos que llamamos a esta función división y dividimos efectivamente. Y luego es chequear con otras funcionalidades que nos provee la biblioteca JUnit, que son los asserts, que realmente se esté, se esté ejecutando o se esté logrando lo que queremos testear. Los asserts que tenemos son los siguientes. Hay más, yo les estoy listando simplemente algunos. Assert equals nos sirve para chequear igualdad entre objetos. Assert array equal, como se imaginarán, lo mismo pero con arrays. Assert true es para evaluar una expresión que devuelve algo de tipo booleano. Hacer same es para chequear eh, igualdad, pero por referencia y no por igualdad de objetos. Ya veremos eso también. Y hacer throws es para testear que evidentemente algo dispara una excepción. Volvamos acá. Los métodos eh, deberían además nombrar la intencionalidad de la prueba. Esta prueba busca chequear que el método de división explote cuando tenga un cero, ¿sí? De alguna manera esto también lo vamos a ir refinando cuando veamos ejemplos más prácticos, pero lo que busca la prueba en sí es tener un archivito en el cual yo tengo etiquetado con estos métodos y con estas pruebas todos los casos que yo quiero garantizar que se cumplan, ¿sí? Eh, el nombre del método nos va a ayudar a entender la intencionalidad de la prueba. ¿Qué me está queriendo decir esta prueba? Este método que está acá, ¿qué me está queriendo decir? Eh, bueno, para cerrar un poquitito, eh, quiero que charlemos sobre el cuándo hacemos esto, ¿sí? ¿Cuándo hacemos la prueba? Si a nosotros nos piden implementar un algoritmo de sorting que ordene, no lo sé, una lista enlazada, probablemente nosotros nos arremanguemos y lo hagamos y empecemos a codear y no sé, inicialicemos otra lista, recorramos con un for, utilicemos un acumulador, lo que fuese. Y de alguna manera tengo fe en nosotros que lo vamos a sacar andando a ese algoritmo de sorting. Ahora en sí, cuando querramos testearlo, nosotros tenemos detalles de cómo se implementó ese algoritmo, ¿verdad? Porque lo hicimos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sentemos a pensar estos casos, el caso feliz, el caso borde, y, las restricciones que demás que haya, y quizás estemos un poco condicionados a, a lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ok. Lo que propone Test Driven Development es el nombre de una metodología. Es primero escribir el caso de test, primero escribir qué es lo que uno quiere que se cumpla, luego darle run a ese test para que eso falle, porque evidentemente si vos escribiste el caso de test todavía no tenés escrita la implementación. Y luego dar una implementación lo suficientemente simple en función de que sea algo que más o menos ande y que ese algo me permita pasar el test. Ahora, ¿cuál es el pro de hacer esto, no? Bueno, el pro principal de esto es que uno no está condicionado a lo que ya hizo. Uno tiene identificado lo que quería probar, tiene los tests antes de codearlo y cuando lo codea tiene en mente nomás que uno quiere hacer pasar ese test o que uno quiere cumplir esa restricción. Entonces, yo me estoy olvidando acá
de cómo lo voy a hacer y estoy más pensando en el qué. Estas dos palabras también las vamos a ir hablando mucho en la materia, que es pensar en el qué es lo que hay que hacer antes de hacerlo. Probablemente en las anteriores materias también nos pedían un dato, nos pedían un ejercicio y lo que fuese, y lo primero que hacíamos era ir a abrir el Eclipse, escribir algo y ver de sacarlo andando. Bueno, seguir estos lineamientos de TDD es parar la pelota y decir, ok, pensemos qué es lo que hay que hacer, tengo que hacer esto, las restricciones son estas, los casos felices que se tienen que cumplir son estos, y después veamos cómo lo hacemos. En el cómo van a surgir otros problemas, pero yo ya tengo escrito lo que debe cumplirse. ¿Sí? Esto simplemente como motivación. Durante la materia quizás hagamos TD a veces, quizás simplemente a veces escribamos la clase y después testeamos, pero la idea de ver el qué y después el cómo es quizás una de las mayores motivaciones para seguir esta metodología. Siguiendo con los pasos de TDD, el paso número 6 de Refactor implica, bueno, a esa implementación simple que hice, la mejoro un poco, ¿sí? De alguna manera mantengo la misma interfaz, mantengo el mismo comportamiento, pero le doy una vuelta más para mejorarlo. Volver a uno es, ok, agarro otro método, escribo el test, voy, codeo lo que haya que hacer. A modo de conclusión, pueden pensar también las pruebas como una herramienta egoísta que nos va a evitar retrabajo, ¿sí? Vamos a tener identificadas las cosas que tienen que cumplirse, vamos a tener testeado que evidentemente eso se cumpla, y en el futuro, cuando algo esté fallando, es cuestión de ir a ver el test y arreglarlo, ¿ok? Está fallando esto y demás. No tengo que debuguear ni que seguir, eh, empezar a identificar, ok, es esta clase que está llamando esta, no, sino que puedo ir directamente a lo puntual. Está fallando este test, está fallando la división por cero. ¿Por qué? Porque no lo sé. Eh, no tenía un if que al cero lo ignore, etcétera. Ahora, el test, quizás la primera impresión puede ser, esto me está agregando trabajo. Em, Voy a tener que, además de codear la clase, que ya es un problema en sí, voy a tener que codear el test. Bueno, con TDD el test estaría primero, o sea que uno estaría teniéndolo de antemano y se salvaría. En caso de que no lo esté, y bueno, volvamos a esa postura egoísta de que yo estoy haciendo algo que da cierta seguridad y que tiene contemplados estos inputs. Si falla algo, no es por esto, porque estos ya están contemplados, sino que es volviendo a la motivación inicial. Y bueno, es porque evidentemente eh, ese error no se tuvo en cuenta. Ese error, como vimos acá, no no estuvo en evidencia. No se había visto en ese momento. Perfecto. Vamos a seguir viendo esta herramienta durante toda la materia, no se preocupen. Eh, esta clasecita es más que nada motivación y empezar a charlar un poco sobre el vocabulario y a tener las primeras intuiciones. Espero que estén bien y nos vemos.